Quiero saludar al ministro de Agricultura para la noticia del día, doctor Aurelio Iragorri. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Mire, yo quiero comenzar con este comunicado porque pues el sector suyo tiene que ver muchísimo con el futuro de la paz en Colombia, el sector del agro. ¿Cómo le parece esa propuesta de comprometer una reunión entre el presidente Uribe y Timochenko? Ojalá se logre, Julio, por el bien del país y por el bien del proceso. Usted señalaba ahora que una paz en Uribe es incompleta. Yo creo que el punto es que todo el país quiere la paz y es importante que el presidente Uribe en este tema participe y apruebe esa nueva Colombia que todos queremos en paz después de 50 años de tanto desánimo. Ojalá le podamos dejar eso a nuestros hijos. Ministro, la cumbre agraria está convocando específicamente un paro que empezó ayer, pero esta misma cumbre agraria fue la que se tomó el Ministerio de Agricultura a la fuerza y son los mismos que han hecho huelgas en 2013 y 2014. De nuevo, en 2016 dicen que ustedes como gobierno, ni el Ministerio del Interior ni el Ministerio de Agricultura les cumplen. ¿Habrá mesas de negociación, pero realmente algún tipo tangible o alguna propuesta tangible para esta cumbre agraria para cumplir esos acuerdos? A ver, Sol, yo aprovecho para explicarle al país la movilización que se presenta desde el día de ayer. Hay dos movimientos, todos dentro del marco de la cumbre agraria. Uno es el Congreso de los Pueblos, que es uno de los 13 grupos que forma parte de esa organización, cumbre agraria, y el otro es las comunidades indígenas. La cumbre ha dicho que hemos incumplido los acuerdos. Y al respecto yo creo que es importante señalar que los acuerdos se vienen cumpliendo, pero que hay unos puntos a donde el acuerdo fue discutir un tema específico y no ha sido posible llegar a un acuerdo. Me refiero específicamente a la posición del Congreso de los Pueblos. Presentan 8 solicitudes específicas. La gente además cree por el nombre de cumbre agraria que se limitan solamente a los temas agrarios y no es así. Los 8 puntos en los que señalan que no hay avances son los siguientes: tierra y territorio. ¿En qué punto no hay acuerdo? Ellos pretenden en la organización que la definición del uso del suelo y la organización territorial de los territorios a donde hay población, en este caso campesina, se reconozca el sujeto del campesinado y sean los campesinos los que definan ellos directamente cómo se organiza la ejecución de acciones en el territorio. Economía propia, que se derogue la ley de Tidre. Minería, que mientras se revisan los temas en los que no se realizó consulta previa o en el que hay oposición de las comunidades para la minería, se declare la moratoria de todos los títulos mineros en Colombia. Derechos políticos y garantías, derogación de la ley de seguridad ciudadana. Paz, justicia y solución política, que en el proceso de negociación con las FARC se involucren a los movimientos sociales y populares directamente en la mesa. Derechos sociales. Todavía todos los colombianos de las zonas rurales no tienen acceso a educación, salud, trabajo, vivienda digna y recreación. Recreación, campo y ciudad, que es la defensa del agua y se oponen a la venta de la EPB. Cultivos de coca, marihuana y amapola. Que no se haga fumigación manual con glifosato, porque esto demuestra la arbitrariedad del gobierno nacional. Esos son los 8 puntos en los que a hoy ellos señalan no hay avance y entonces hay incumplimiento del gobierno, ¿no? Esas mesas de trabajo se vienen realizando, incluida la de sustitución de cultivos ilícitos. En la de sustitución de cultivos ilícitos hemos presentado propuestas para buscar la forma de que la orientación de esa sustitución sea mediante acuerdos, la sustitución voluntaria con las comunidades que están hoy dedicadas a esa actividad. Sí, ministro. Y que el no acuerdo que se ha o no hemos podido acordar en este punto, que ellos quieren que se realice
de manera gradual, y algunas de las propuestas de gradualidad es que esa gradualidad sea de 10 años, y el gobierno nacional quiere que se inicie de una vez con un proceso mucho más expedito. Ok, pero el problema es ese, el problema es que según el gobierno siempre se han dado esas mesas y se está dialogando y al parecer todos los puntos se están cumpliendo, pero como le dije, o sea, lo que se ve en los últimos años es que sigue el inconformismo por estas comunidades campesinas, lo que hace que otra vez haya un tipo de movilización y además no descartan las vías de hechos en el país. También ellos aseguran que las políticas de gobierno ponen en riesgo los bienes rurales y esto no puede llevarse hacia una firma o hacia una posible firma de un proceso de paz. Entonces, ¿cuáles serían las vías para que efectivamente estos campesinos terminen aceptando que sí se están cumpliendo los acuerdos? Porque sí, seguimos en que sí y no. A todos los colombianos tienen el derecho constitucional a la protesta, a las movilizaciones, y el primer punto es que el gobierno nacional garantiza ese legítimo derecho a que se realicen dichas movilizaciones o marchas en el entendido de que no pueden afectar los derechos de los terceros, es decir, de quienes no están participando en esas marchas. No tenemos acciones de hecho, bloqueo de vías, etc. Segundo, vamos a desplazarnos a las distintas regiones a donde se presentan esas movilizaciones para escuchar regionalmente a las personas que están motivando esas movilizaciones, para ver cuáles son los puntos específicos en cada una de esas zonas. Nosotros tenemos 5 mesas de trabajo con la Cumbre Agraria a nivel regional y hoy mismo se están desplazando funcionarios a esos 5 lugares. Tercero, no hay que confundir el incumplimiento con el hecho de que existen unos puntos en la agenda de discusión en los que no hay incumplimiento, lo que no hay es acuerdo para, por ejemplo, derogar o no aplicar la ley de seguridad ciudadana. Pues en ese punto no vamos a llegar a un acuerdo, que hay puntos que no son que podemos discutir, pero que no podemos negociar al extremo de derogar la ley de Fibres, por ejemplo, que es una de las propuestas hechas, y entonces como no se deroga hay incumplimiento. No, hay un tema que es que hemos cumplido de las discusiones. Cuando se tomaron el ministerio, el punto era que los convenios por 250.000 millones no se habían firmado. Ese es un punto de incumplimiento. A hoy hemos firmado convenios con esa organización, primero para garantizar los 250.000 millones, pero de esos ya están en ejecución más de 180.000 millones. El resto de los convenios está en revisión por parte de ellos para ajustar algunos temas que estaban incompletos. Entonces ese punto, que fue el de la toma del ministerio la vez pasada, está superado, y entonces a esos 250.000 millones ahora le dicen el gobierno nacional se limita a pequeños proyectos, 250.000 millones. Ojalá alguna organización tuviera acceso a esa cantidad de recursos que son precisamente para apoyar al sector que ellos representan, para apoyar al sector campesino, para buscar la forma de que lleguen proyectos de vivienda, de infraestructura, etcétera. Por eso estamos abiertos al diálogo, a revisar qué puntos están pendientes, cuáles podemos ajustar o corregir. Es que hay problemas específicos en las mesas regionales o en la mesa nacional de la Cumbre Agraria, que se creó precisamente para eso, para poder a nivel nacional centralizar todas esas solicitudes de las 13 organizaciones, de las cuales en las marchas de hoy están participando dos muy importantes, que son los indígenas y por el otro lado el Congreso de los Pueblos. Ministro, le cambio de tema porque se vence el plazo para saber si finalmente Friogan se va o no se va a liquidación. Supimos que unos inversionistas están dispuestos a comprar la deuda, una de las más grandes, que es con el Banco de Occidente, más o menos 20.000 millones de deuda bancaria de los 37.000 que se pueda tener. Y resulta que pues a las negociaciones este Banco de Occidente dijo que no le interesa, que no quiere aceptar esta propuesta, y al parecer... Según Fedegan, no solamente dijo que no, sino que prácticamente sacó a los enviados especiales de la oficina, ¿no? El vicepresidente del banco.
Eso dice Fedegan, ¿no? Sí, Fedegan asegura que efectivamente pues la propuesta estuvo muy mal tomada y que efectivamente se sacaron así, más o menos a las patadas. Pero ministro, quiero preguntarle, esto al parecer está porque el gobierno, o lo que denuncia Fedegan es que el gobierno no quiere finalmente aceptar ningún tipo de propuesta, y además esta es pues muy jugosa, al parecer es muy positiva. Entonces, ¿qué intenciones tiene el gobierno nacional con respecto a la liquidación de Friogan? No es el que acepta las propuestas. En este caso, el que tiene que aceptar la propuesta son los acreedores, y existe, lamentablemente, esa posición de los acreedores en el sentido de que no confían en Fedegan, porque en el 2011 hicieron un acuerdo privado que se incumplió en su totalidad entre el 2011 y hoy. Hoy, ¿qué puede ocurrir? Hoy se vence o se termina el plazo para lograr el acuerdo con los acreedores de Friogan. Habrá que esperar el promotor de la reunión si presenta efectivamente un acuerdo, y si no se pudo llegar a un acuerdo, procede de acuerdo a la ley la liquidación de Friogan. Proceso de liquidación que implicará, que ya lo determinará si es el caso del liquidador, y esa es la decisión de la Superintendencia de Sociedades, que determinará la necesidad de poner al día, en este caso, las obligaciones para salvar los recursos del Fondo Nacional del Ganado. Y al respecto yo quiero dejar claro un tema. Hay un hallazgo fiscal de la Contraloría que señala que un fondo parafiscal no puede garantizar obligaciones de un tercero, en este caso privado, que es Friogan. Y ese hallazgo implicó cargos en temas disciplinarios para quienes tomaron esas decisiones entre el 2005 y el 2009, que fue cuando se sustentaron o se garantizaron todas esas deudas. Y en segundo lugar, la Contraloría señala, si en un acuerdo tentativo de acreedores usted determina que los recursos del Fondo Nacional del Ganado, aunque sea un solo peso, se destinan para cubrir las deudas de Friogan, ya no incurrió solamente en un problema de orden fiscal, sino que tiene un tema penal. Y en ese orden de ideas, como esta administración no ha autorizado las garantías de deudas, y en este caso acuerdos en que se implique el gasto de los recursos del fondo parafiscal para cubrir las obligaciones de Friogan, pues el ministro se ve en la imposibilidad de aceptar un acuerdo en el que los recursos del Fondo Nacional del Ganado estén en riesgo, como sería este caso con el acuerdo que se ha propuesto, a donde se dice que se debe capitalizar la deuda, y que si no se alcanza para cubrir la totalidad de la deuda de Friogan, se venderán las acciones en un valor menor al establecido en los libros. Al venderlo en un valor menor, ahí está el detrimento patrimonial que quedaría, digamos, consolidado en un supuesto acuerdo con los acreedores que no han aceptado ningún acuerdo hasta ahora propuesto o señalado o hecho público por Fedegan. Ministro, esta es la última pregunta. Usted ha dado una palabra clave en el mundo de los negocios: confianza. No sé si eso fue lo que pasó con el vicepresidente Douglas Berrío el viernes en la frustrada reunión, pero la palabra en el mundo de los negocios es confianza. ¿Usted cree que Fedegan generaría confianza sin José Félix Laforía a la cabeza? Julio, ese dato de la confianza es trascendental. Y la confianza de José Félix Laforía no la determina el ministro de Agricultura, la determinan los 550.000 ganaderos de Colombia, que tienen que hacer una valoración, y su presidente, el presidente de su gremio, que es un gremio privado, ¿les genera a ellos la confianza o no se la genera? ¿Y usted qué cree? ¿Que genera confianza, o como dicen los ganaderos de Córdoba, lo mejor sería que él diera un paso al lado? Yo, Julio, creo que hemos recibido comunicaciones
por parte de Córdoba, Sucre, Bolívar, Casanare, Arauca, Cauca, Huila, Meta, todo el país ganadero que quiere revisar esa situación y que ha solicitado, entre otras cosas, un congreso extraordinario del gremio para recuperar la confianza en el mismo gremio, porque hay división al interior del gremio y estos departamentos que acabo de mencionar son, entre otras cosas, los departamentos más ganaderos de todo Colombia. Así que lo que han pedido los ganaderos a su propio gremio, y es que, entiéndame que no me quiero meter en esa parte que es privada, es denos la oportunidad de reunirnos para discutir el tema interno y determinar si seguimos con esta representación o la cambiamos. Creo que los ganaderos por lo menos tienen derecho a ser escuchados en su propio gremio, sin que nadie se ponga bravo para discutir ese punto específico. Si yo tomo partido en ese tema, estaría inmiscuyéndome en temas privados, que no quiero cometer ese error, porque si lo hago, entonces los ganaderos se pueden molestar con el mismo. Ministro, oficialmente entra en liquidación también el Fondo Nacional del Ganado. Ustedes como gobierno estaban esperando que la Supersociedades hiciera o emitiera este auto. Ahora, ¿qué va a pasar con la plata de los ganaderos? La liquidación del Fondo Nacional del Ganado, para que haya tranquilidad en el gremio ganadero, se determina por la superintendencia, y en ese orden de ideas, en la ley que se creó el aporte para fiscal, en los primeros 3 artículos se determina. Primer artículo, se crea el aporte para fiscal. Segundo artículo, se crea la causal para ese aporte para fiscal, es decir, cada que se devuelve un novillo, cada que se venda un litro de leche, los ganaderos de Colombia aportarán un porcentaje X al Fondo Nacional del Ganado, que es el tercer artículo, que es la vía, el instrumento donde llegan los aportes. O sea, es una cuenta especial que se llama Fondo Nacional del Ganado. Al liquidarse el Fondo Nacional del Ganado, o sea, la cuenta, pero siguen vivos los aportes para fiscales y la causalidad, el gobierno nacional se ve en la obligación de crear una nueva herramienta, un nuevo fondo, a donde deben asegurarse el ingreso de esos recursos, y eso es lo que sigue, y en ese tema estamos en este momento. Esperamos esta misma semana solucionar el tema de la herramienta, es decir, la cuenta especial a la que irán los aportes, con la garantía para los ganaderos de que entre este mes de junio y julio 22 estaremos empezando y terminando el ciclo de vacunación de aftosa de mitad de año, que es uno de los 2 ciclos que se realiza normalmente en el país. Estamos preparados para el ciclo, estamos distribuyendo las vacunas de aftosa y brucelosis, y esperamos que no haya ningún problema en garantizar eso, la seguridad de esos 22 millones de cabezas de ganado que tiene el país. Ministro, gracias por su tiempo y mucha suerte con el paro agrario. Julio, a ustedes muchísimas gracias, y esperamos resolver este tema que se presenta nuevamente en el país, con la seguridad y la tranquilidad de que mediante el diálogo y la concertación podremos ajustar aquellos aspectos que tienen dificultades y ordenar la discusión de aquellos puntos en los que, no por no lograr un acuerdo, puede decirse que el gobierno está incumpliendo. Es el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. A propósito